Bueno, segunda parte del video. Hice un video extenso explicando de la ciencia cómo si es posible dañar psicológicamente a un individuo, cómo se le pueden insertar cargas de creencias y cargas emocionales en el subconsciente para dañarlo profundamente, que en un lenguaje popular le llaman conjuro o maldición. Y aunque hay mucha gente que hace prácticas espirituales y esotéricas que son realmente risibles y son realmente inconscientes, con la intención de dañar a alguien más y que realmente no funcionan, si hay un conocimiento científico ya, que hay gente que lo puede usar, en vez de para contribuir a la humanidad, lo pueden usar para dañar al prójimo, ¿ok? Voy a poner un ejemplo de un caso que tuve hace unas semanas, hace como 10 días quizás, aquí en el consultorio. Y es un ejemplo de un conjuro o una maldición católica, ¿ok? Hace como unos 10 días, aquí llegó al consultorio una paciente llamada Gabriela. Es una mujer que tiene más de 50 años de edad. Era una persona muy fiel a su iglesia católica. Bueno, era. Después de lo que vivió, ya no más. Era profundamente fiel a su iglesia. Llevaba años en su comunidad y como parte de su devoción a la iglesia y a su fe, era una activista intensa en la iglesia y en la comunidad. Y se brindaba para dar servicios gratuitos para apoyar el trabajo de los curas de su iglesia. Lleva años trabajando, lleva más de 10 años trabajando con los curas de su iglesia. Pero hace 3 años atrás, un buen día, por ser tan cercana a los curas, uno de ellos le propuso tener intimidad sexual. Y para ella fue realmente profundamente impactante y traumático que un cura se le haya declarado y le ha insinuado y le haya propuesto tener intimidad sexual. Con lo cual ella respondió que no se confundiera, que ella sencillamente era una fiel de Dios y que ella nunca iba a tener un vínculo de intimidad con él. Para ella fue todo muy profundo. Esto que comparto no es nada nuevo. Sabemos ya que han habido casos desde hace años reportados de la corrupción en las iglesias católicas. Está el escándalo de Boston, está el escándalo de Marcial Maciel aquí en México y todo lo que hay alrededor de eso. Y aunque se ha testificado y se ha documentado y se ha denunciado y se ha demostrado estos casos de corrupción, hay muchos más que surgen, que existen y realmente no sucede nada. Como consecuencia de esto que esta mujer vivió con ese cura, se dio cuenta que tuvo que después irse de la iglesia porque el padre se dio la tarea de, en la comunidad, difamar sobre ella, y aunque ella, algunos colegas y algunos compañeros de la comunidad les contaba su versión de la historia, el cura se había adelantado y había contado su versión de los hechos, donde la mala era ella. Como consecuencia de eso, se dio cuenta de que al cura le iban a querer mucho más que a ella, y en su profundo dolor tuvo que irse de la comunidad y tuvo que irse de la iglesia. 3 años después, además de aquel trauma que vivió y que tuvo que curarle daños psicológicos como consecuencia de ese trauma que vivió como experiencia de vida, además de eso, me di cuenta que ya desde ese evento hasta la actualidad han pasado 3 años y en 3 años no ha tenido vida sexual con ningún hombre. Qué casualidad que después de haber vivido un trauma, un evento traumático con un cura, han pasado 3 años y en 3 años no ha tenido una vida sexual cero con ningún hombre en su vida. Y fue cuando, al compartirme eso, empecé a checar su campo de energía y empecé a ver bloqueos energéticos en su chakra sexual. Y me di cuenta que el cura le había hecho un conjuro católico bien pesado para dañarla sexualmente, para dañarla energéticamente,
para que nunca pudiese denunciarlo ni tratarlo para cubrirse de él. Y como parte del conjuro que le hizo, le insertó varias creencias negativas en el subconsciente. Y fue cuando descubrí que también en la religión católica hay un conocimiento que también lo tienen algunas técnicas holísticas para dañar la psiquis de un individuo. Le descubrí cerca de unas 20 creencias negativas en el subconsciente a esta paciente. Con la técnica nueva que desarrollé en el método Zazen, pude encontrar las creencias, pude quitarle los bloqueos psicológicos mentales y también energéticos. Voy a compartir unas pocas creencias que le indujo el cura en el subconsciente a esta paciente para que vean ustedes el nivel de perversión que puede haber en el ser humano. Y hay seres humanos que creen que están actuando en la conciencia porque están en su ego defendiendo la voluntad de Dios, están en su ego defendiendo el amor de Dios, la justicia de Dios, cuando en realidad están obrando desde la inconsciencia. Y comparto algo que he aprendido a raíz de la técnica que he desarrollado para liberar creencias negativas en el subconsciente, como parte de un conjuro de maldición, algo que me compartió el creador de todo lo que es. Entre las leyes del universo, entre las leyes del creador, hay una ley, que es la ley de respeto al libre albedrío, que está emparentada con la ley de la compasión. Todas las entidades, todos los seres humanos que obrando en la justicia de su ego, o creyendo que están obrando desde defender a Dios, los intereses de Dios o la verdad o la voluntad de Dios, que actúan y dañan al prójimo y le insertan creencias en el subconsciente, como cualquier acto de justicia o como parte de cualquier acto de conciencia o pseudo-conciencia que puedan tener. Que alguien haga eso es violación de la ley de respeto al libre albedrío, y eso es relación de causa y efecto, y se viven causalidades por violar el respeto al libre albedrío de alguien más. Ninguna entidad en este planeta es Dios. Ninguna entidad en este planeta puede hacer la justicia, ni siquiera en nombre de Dios. Porque únicamente el creador del universo es el que sabe cómo justamente aplicar la ley de la justicia. Ningún ego humano lo puede hacer, y cuando lo hace se equivoca y se genera tremendas causalidades, aunque lo haga por el motivo que lo ha hecho, incluyendo a un cura de la Iglesia Católica. No se exime de responsabilidades. Esto me lo explicó y me lo dio como mensaje telepático el creador de lo que es cuando trabajé sanando a esta paciente. Comparto algunas de las creencias que tenía insertada en su subconsciente esta paciente, y con describir las creencias en su subconsciente, con eso se explica todo. No tengo que explicar ni decir nada más. ¿Ok? Tenía la paciente Gabriela en su subconsciente creencias como: soy una pecadora lujuriosa, insertada en el subconsciente. Estoy pactada sexualmente con el demonio. Chéquense eso que tenía insertado en el subconsciente. Soy mujer del demonio. Estoy excomulgada de la iglesia por el pecado de lujuria. Estoy excomulgada de la iglesia por querer seducir sexualmente al cura Juan Manuel. Estoy condenada al infierno por el pecado de lujuria. Estoy excomulgada de la iglesia por querer controlar mentalmente al cura Juan Manuel. Vean cómo se victimiza el cura cuando fue él quien la agredió psicológica y sexualmente a ella. Lo que es fácil es victimizarse y yo soy el santo que nada más lo he hecho. Vean la demagogia y la depravación mental de un cura. También tenía en el subconsciente: estoy excomulgada de la iglesia por querer dañar al cura Juan Manuel con el demonio. Estoy expulsada del reino de Dios por lujuriosa. Merezco un conjuro de celibato como castigo por lujuriosa. Y creencia en el subconsciente más el bloqueo energético fue la que la dañó, que le impidió tener 3 años vida sexual con ningún hombre.
Y hay muchas más creencias, son como casi 20, son realmente 19 creencias las que le quité en el subconsciente como parte del conjuro que le hizo un cura de la Iglesia Católica. ¿Ok? Para que vean y para darle un ejemplo de cómo se puede dañar el subconsciente de alguien más. ¿Ok? Sin más me despido, soy Mane Manero y por data, todo esto se puede sanar, se puede revertir con las adecuadas técnicas y deseo que tengan un hermoso día, les mando mucha luz y les mando muchas bendiciones. Gracias por haberme escuchado el video y espero que les haya cambiado su conciencia.